Buenas noches y bienvenidos a otra charla de Bienestar Renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y me da mucho gusto que estén por ahí conectados. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante como todos los temas. El título de la charla de hoy es Del estímulo a la respuesta, el arte de responder. Y voy a comenzar explicando brevemente el significado de la gráfica o la ilustración que coloqué en la promoción de esta charla. Ahí se ven unas señales y una señal representa un estímulo. La otra señal representa la respuesta. ¿La respuesta de qué? Pues la respuesta de ese circuito, porque más bien son unas señales de un circuito electrónico y pues siendo ingeniero eléctrico, al fin pues se me ocurrió colocar esas ilustraciones. Y esto es algo que hacíamos mucho cuando estaba yo en mis estudios para el bachillerato y también para la maestría. Hacíamos experimentación donde inyectábamos una señal a un circuito y esperábamos tener una respuesta a la salida de ese circuito. ¿Qué podía pasar? Bueno, se podía dar de que obtuviéramos la señal esperada, la respuesta al otro lado, o quizás teníamos una respuesta diferente a lo que esperábamos, pero teníamos una respuesta. Ahora, ¿qué pasaba si no teníamos respuesta alguna? Bueno, pues entonces eso indicaba que algo estaba mal en el circuito y requería que regresáramos sobre ese circuito y evaluáramos a ver qué estaba mal. Quizás un cable pues se quedó afuera o estaba colocado en el lugar incorrecto, pero si no había respuesta es que algo andaba mal. Y a veces llegábamos a la conclusión que uno de los componentes principales en ese circuito estaba, como decimos en buen español, estaba muerto, no respondía. Así que hablando de estímulo y respuesta, lo que podemos decir es que ante cada estímulo debe haber alguna respuesta. Y cuando hablamos de la teoría de estímulo versus respuesta o de estímulo a respuesta, lo que estamos hablando es del proceso de aprendizaje, ya sea ausencia o presencia de aprendizaje en el ser humano. ¿Por qué? Porque esto es una función de sus reacciones a las respuestas que tiene ante los estímulos. Sobre cada estímulo va a haber una respuesta de parte de él y esa respuesta está alineada a los resultados que obtiene de esas situaciones. Porque cuando hablamos de estímulo, estamos hablando de situaciones. Así que, ¿un estímulo qué es? Un estímulo es un acontecimiento o puede ser un objeto que se puede percibir o experimentar a través de uno o más de nuestros 5 sentidos. Entonces, el desarrollo de respuesta a estímulo se efectúa mediante procesos de condicionamiento. Así que, como les dije, según vamos experimentando diferentes tipos de situaciones a los cuales vamos a llamarle estímulo, vamos a estar teniendo respuestas y esa respuesta o responder va a estar alineado ya sea a algo que nos beneficia o algo pues que no es tan bueno que digamos, así que de esa manera nos vamos a ir condicionando. Ahora, tendemos a condicionarnos al pasar del tiempo según las decisiones que vamos tomando ante estos estímulos que recibimos. Entonces, pues les voy a poner un ejemplo en particular. Estaban estos huéspedes que llegaron a este hotel, estos huéspedes de la tercera edad, estaban celebrando uno de sus aniversarios. Y cuando llegan a este hotel se dan cuenta que no tenían los medicamentos que requieren tomar cada día. Así que ellos llegaron ahí luego de 3 horas de camino.
de llegar a ese hotel. Ellos iban a pasar un fin de semana espectacular y pues le dicen a la persona que está al frente, le dicen, ay, ¿saben qué? Se nos olvidó estos medicamentos, vamos a tener que irnos, no nos podemos quedar este fin de semana. Y este empleado le dijo, no se preocupe, yo lo voy a ayudar con esta situación. Deme la dirección en donde usted vive y deme algún contacto que nos pueda por lo menos dar acceso a su residencia para entonces poder conseguir estos medicamentos. Y no se preocupe, usted se va a quedar aquí, usted va a tener sus medicamentos no más tarde de mañana en la mañana. Y así fue. Ese empleado tomó acción ante ese estímulo, ante esa situación, respondió. Hizo los arreglos con unos amistades, unas familiares que tenía para que pudieran ir a recoger el medicamento y él también viajar y por lo menos encontrarse a mitad de camino y él poder traerle esos medicamentos a estas personas. ¿Cuál fue el resultado? Aparte de que estas personas quedaron sumamente complacidas con su estadía en el hotel y el servicio que tuvieron, este empleado que lo hizo sin esperar nada a cambio, sencillamente porque se sentía que era responsable, fue luego reconocido en su lugar de trabajo como un acto muy valioso, algo que representó algo tremendo en el servicio de ese hotel. Sin embargo, él lo hizo sin esperar nada a cambio, sino que se sintió obligado a hacerlo. Se sintió obligado a responder. Entonces, cuando se envía un estímulo, pues ¿qué esperamos? Esperamos una respuesta, algún tipo de respuesta. Y a eso le llamamos que de ahí, cuando estábamos hablando del circuito, que tenga capacidad para responder o habilidad para responder, que pueda responder. Si fuéramos a llevarlo al inglés, diríamos ability to respond o response ability o sencillamente responsibility. Entonces, cuando decimos responsibility y lo llevamos al español, estamos hablando de responsabilidad o habilidad de responder. Y en este caso, en esta charla, estamos hablando del arte de responder. Ahora, vamos a ver qué es responsabilidad. Y responsabilidad, que saben que nuestro idioma, el lenguaje español, viene del latín, así que yo procuro buscar la raíz en el latín. Proviene de responsum y de ahí sale el verbo respondere. Respondere es una palabra compuesta de re y spondere. Re se refiere o alude a la idea de regresar o volver hacia atrás, mientras que spondere es el verbo que significa prometer, obligarse o comprometerse. Cuando unes ambas palabras, respondere, pues estamos hablando que estás regresando a aquello que prometiste. Ahora, una persona responsable, si lo fuéramos a describir, si fuéramos a buscar el significado, vamos a encontrar que es una persona que cumple con sus obligaciones o con lo que promete. Que es una persona que tiene cuidado al tomar decisiones o cuando realiza algo. Una persona responsable responde por sus decisiones y actos. Ahora vamos a ver los beneficios que trae ser una persona responsable. Cuando interactuamos con personas responsables, nos sentimos confiados, completamente confiados, de que vamos a obtener la respuesta acordada. Si yo contraté a una persona para hacer un trabajo y la cité para que venga el lunes pasado a las 9 de la mañana y esa persona justo a las 8:59 o a las 9 o a las 9:01 está ahí, llega al lugar,
yo me voy a sentir confiado con esa persona. Y según uno va interactuando con ese tipo de personas, te vas sintiendo en mayor confianza, porque son personas que saben responder. ¿Responder a qué? Responder según lo acordado. Podemos referir a personas responsables con plena seguridad, sabiendo que siempre nos van a hacer quedar bien. El nivel de credibilidad de las personas responsables es sumamente alto y como resultado aumenta el nivel de influencia de ellos, porque las personas creen y confían en este tipo de individuos. Las personas responsables, ¿saben qué? Son bienes escasos. La demanda es mayor que la oferta. Andamos buscando por ahí personas responsables, mi gente. Gente que responda. Y está muy escaso. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo convierte a ellos en algo muy valioso. Decimos en inglés, ¿verdad? Un asset, importante, valioso. ¿Por qué? Porque está muy escaso y andamos por ahí buscándolo. Así que la reputación de una persona responsable vale más que el oro. Y todos necesitamos personas así. Parte de lo que describe a una persona responsable es una relación que se mide de esta manera, de lo que dice a lo que hace. Y en inglés le llaman el say-do ratio. El say-do ratio. Así que una persona que lo que dice es lo que hace. Su palabra tiene muchísimo peso. Y personas así hacen falta en este planeta, mi gente. Y los hay. Lo que pasa es que están como que escaseando. Y queremos tener más y más gente así. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que nos hace ser responsables? Pues les voy a decir que el ser responsable está completamente ligado a nuestras creencias, nuestros valores y nuestra identidad. Estas son cosas que ya hemos hablado en sinnúmero de ocasiones en nuestras charlas. Y es un condicionamiento que ha ido ocurriendo al pasar del tiempo. Así que estas personas que son responsables, vamos a decir que una gran parte de ellas tuvieron la dicha, la bendición de tener una exposición y tener experiencias, ver conductas de otras personas responsables. Eso fue lo que ellos vieron, eso fue lo que aprendieron y atesoraron. Y fueron las creencias que se quedaron aquí, fueron los valores que se formaron y fue la identidad que salió de ahí. Así que muchas de esas personas tuvieron esa dicha. Sin embargo, hay otras que no. Hay otras que probablemente se criaron en otro tipo de ambiente, fueron influenciados por otro tipo de cultura y por ende carecen de esas capacidades. Y vamos a hablar de estas ya mismo. Así que es un condicionamiento que ha ido ocurriendo al pasar del tiempo. Y es una decisión. Ser responsable es una decisión. Ahora es una decisión que está ligada, como les dije, a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestra identidad. Mi gente, hay raíces en esa decisión. Hay raíces fuertes. Un convencimiento de ser responsable. Así que no es una emoción y no surge como algo espontáneo el ser responsable. Es algo que tiene base, que tiene fundamento. Sin embargo, hay ocasiones que no siempre nos sentimos ahí, a veces nos ponemos medio rebeldes. Y como que, no lo voy a hacer. O mira para allá, esta persona no me contestó, pues yo no le voy a contestar tampoco. Y requiere repasar, reevaluar, reflexionar con nosotros mismos. Luchar
con nuestros estados de ánimo y recordarnos quiénes somos. Tener ese diálogo interno y recordarnos quién tú eres. Así que el individuo responsable es responsable tanto por él y por su familia. Es responsable con sus amigos, con su trabajo, con la sociedad, con el ambiente y con todo lo que le rodea. No se escuda detrás de excusas, de pretextos, o no se pone a inventar mentiras para zafarse de sus responsabilidades. La persona responsable sabe dar cara, sabe excusarse anticipadamente y no después de quedar mal. No se excusa después de quedar mal, se excusa anticipadamente. Procura no quedar mal con la gente. La persona responsable no espera que le pregunten por aquello que se acordó, sino que procura de forma anticipada proveer un estatus de cómo va el proceso de lo acordado. Esas son las personas responsables. Ahora, vamos a ver el dark side. Vamos a ver el otro lado. Cuando no tenemos una respuesta dentro de un periodo de tiempo razonable, ¿qué podemos concluir? A ver, como les dije anteriormente respecto al circuito aquel eléctrico, que está defectuoso, que está muerto, que no tiene la capacidad de responder. Y en el caso de una persona, incapacidad para responder o falta de capacidad para responder, ¿qué podemos decir? Que un irresponsable, tan sencillo como eso. Y me atrevo a decir que una persona que no tiene la capacidad de responder no ha podido desarrollar las agallas, la valentía y el coraje para enfrentar las situaciones. ¿Y cuáles son las situaciones? Pues los estímulos. Así que ante un estímulo, capacidad para responder, sin embargo, estas personas aún no han podido desarrollar esa capacidad. No tienen, como les dije, la agallas, el coraje, la valentía para enfrentar esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los prejuicios de no responder? ¿Cómo esto los impacta? Los efectos que acarrea el que una persona sea irresponsable son devastadores. Desde verse afectado a sí mismo por no poder responderse a él mismo. ¿Ustedes pueden creer eso? Hay personas que son tan irresponsables que ni siquiera pueden responderse a sí mismos. Ni siquiera pueden tener cuidado de ellos mismos y de las cosas que tienen. Así que desde afectarlos a ellos mismos hasta afectar lo que está alrededor de ellos. ¿Y dónde está la raíz del problema? Pues como les dije anteriormente, está en sus creencias, en sus valores, en su identidad. Ha ocurrido un condicionamiento, pero un condicionamiento en deterioro. En lugar de ir hacia arriba, van hacia abajo. Van, como decía aquel, por la cúspide del fracaso, convirtiéndose eso en un estilo de vida. Entonces, así son. Y esa es su identidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que de la irresponsabilidad a la mediocridad, mi gente, lo que hay es un paso, un empujoncito. Entonces, el irresponsable se convierte en mediocre. Y vamos a evaluar esta palabra mediocre, que también viene del latín de la palabra mediocris. Y es una palabra compuesta de medius, y medius representa el medio, lo común o intermedio, y cris o ocris, que representa montaña o un peñasco. Si unes las dos palabras, estamos hablando que te quedaste a mitad de montaña. O sea, no llegaste a la cima, te quedaste ahí a mitad.
Pues eso es lo que es un mediocre. El irresponsable no va para ningún lado, mi gente. Solo se dirige a un fracaso colosal. Cuando una persona falla en responder, su nivel de credibilidad con los demás comienza a bajar al punto que ya nadie confía en esa persona. La imagen y reputación del irresponsable es tal que a donde quiera que vaya está desacreditado. No hay credibilidad en una persona irresponsable que no tiene capacidad de responder. Y aún con las personas que no han interactuado con esa persona, también está desacreditado. ¿Por qué? Porque su fama se ha difundido por todos lugares. Y las personas le sacan el cuerpo a este tipo de individuos. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué le sacan el cuerpo? Porque no son capaces de cumplir con sus obligaciones o con lo que prometen. No son capaces de tener cuidado al tomar decisiones o al realizar algo. No son capaces de responder por sus decisiones y actos. ¿Quién se siente cómodo trabajando o interactuando con una persona así? Nadie. Ahora, ¿será posible que una persona que es responsable dé un paso de fe, se convierta en una persona responsable? Miren, el responsable no nace, se hace, porque nadie nació responsable. Como les dije anteriormente, muchos tuvimos la bendición, la oportunidad de criarnos en un ambiente donde se veían comportamientos responsables. Sin embargo, otros no. Ahora, una vez llegamos a adultos y tenemos unos niveles de conciencia, estamos aptos para tomar unas decisiones en nuestra vida. Y unas decisiones que pueden ser trascendentales y que pueden girar el torno de nuestra vida. Entonces, ¿cómo desarrollar capacidad o habilidad de responder? Vamos a empezar por las creencias. Y vamos a evaluar este tipo de creencias limitantes que tienen los irresponsables. Por ejemplo, si ellos lo hacen, yo también. O es que otros también lo hacen. Ese tipo de creencias. Por ejemplo, otros también llegan tarde. Pues entonces, si ellos llegan tarde, yo también. Otros también andan por ahí sin mascarilla. Pues si ellos andan sin mascarilla, pues yo también. Ellos quieren ser parte de el bonche que son mediocres. Para ellos convertirse también en mediocres. A mí no me pagan por eso. O no me pagan para eso. O quizás pueden decir, no me pagan lo suficiente para hacer eso. Entonces, ¿qué? Te vas a quedar mediocre. Porque entonces tienes esa mentalidad. Otros dicen, uno lo hace y no le dan ni las gracias, así que no lo voy a hacer. Otra creencia es palo si boga y palo si no boga, así que no voy a hacer nada. Y se van con este tipo de mentalidad y saben que no van a terminar a ningún lugar, no van a terminar a un lugar bueno. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir moviendo estas creencias limitantes a creencias potenciadoras. Como por ejemplo, yo hago lo correcto porque soy responsable y porque estoy a un nivel más elevado. Otros llegan tarde, lo sé, pero yo soy diferente a ellos. Soy responsable y estoy a otro nivel. Otra es, otros andan por ahí sin mascarilla. Qué pena. Yo la uso porque estoy siendo responsable conmigo y con los demás. A mí no siempre me responden. Sin embargo, yo siempre procuro responder lo antes posible. Soy responsable independientemente no lo hagan conmigo. Estoy consciente de que no me pagan por esto o mi salario no justifica que yo haga esto. Pero lo hago no para que me paguen, sino para validar de que soy excelente. Me apasiona superar las expectativas de servicio. Ese soy yo.
Miren que estas creencias, no únicamente de ir repasando estas creencias, pero también irnos identificando con lo que estamos diciendo y haciéndolo parte de nosotros. Cuando hago lo que hago, procuro hacerlo con pasión, dando lo mejor de mí y con los conocimientos y recursos que poseo en el momento. Luego de eso estoy satisfecho y en paz, independientemente me critiquen o no me den las gracias. Entonces trabajamos con las creencias, trabajamos con nuestra identidad y tercero, vamos a empezar a dar esos pasos, vamos a empezar a demostrar con nuestros comportamientos, nuestra conducta, de que somos gente responsable. Y una de las cosas es puntualidad, otra cosa es cumplir con lo que decimos y así sucesivamente, como les mencioné anteriormente, las características. Ahora, ¿cómo lidiar con personas irresponsables? Y digo esto porque es que nos va a tocar. En un momento dado nos tocará trabajar con este tipo de personas que pues por accidente nos tocó trabajar con gente así. Y número uno, vamos a fijarnos en los comportamientos de estas personas. Y cuando digo eso es que vamos a fijarnos únicamente en los comportamientos y vamos a evitar hacer juicios o interpretaciones. Como por ejemplo, no responde el correo electrónico que le envié o no responde el mensaje que le envié por WhatsApp. Pues entonces, si estuviera haciendo una interpretación, estaría diciendo, yo no le importo, o está molesto conmigo, o es un irresponsable. Así que en lugar de ponerle una etiqueta a eso, lo que vamos a hacer es que sencillamente nos vamos a quedar con el comportamiento. No contestó el correo, no contestó el mensaje y lo dejamos ahí. Otro tipo de comportamiento que podemos ver es que está llegando tarde, pues entonces podríamos decir que es un vago e irresponsable. Así que no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es únicamente dejar el comportamiento sin una etiqueta. ¿Por qué? Porque al hacer eso se nos va a hacer más fácil poder tener una conversación con esta persona para poder llegar a unos acuerdos de colaboración. ¿Qué vamos a hacer? Si vemos que hay una tendencia en ese tipo de comportamiento, vamos a coordinar, de alguna manera, tener una reunión con esa persona. Vamos a hablar al respecto y vamos a tocar únicamente los comportamientos, sin decirle, mira para allá, no me contestaste el correo electrónico, ¿qué te pasa a ti? Parece mentira, no. Lo que vamos a decir, mira, estoy teniendo una dificultad para interactuar contigo. Necesito que intercambiemos información, yo voy a tener preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de poder comunicarnos? Y le vas a preguntar, porque no me contestaste el correo electrónico ni el mensaje de WhatsApp, ¿a qué acuerdo podemos llegar para poder comunicarnos? Y ya. Y así esa conversación va a ser más saludable. Así que procura llegar a acuerdos de cómo colaborar y procura de ahí en adelante mantener una comunicación continua con esa persona, por el medio que hayan decidido. Y desarrolla la habilidad de seguimiento, porque va a ser necesario. Ahora, para poder dar seguimiento, es importante que tú seas sumamente específico en los acuerdos. Por ejemplo, si quedó la persona de llamarte, le vas a preguntar cuándo, con día y hora. ¿Cuándo? Dime el día y dime la hora. Si quedó de entregarte algo, igual, día, hora, lugar. Es necesario ser bien específico con estas personas. Y es requerido que tomes nota porque como va a requerir estar dándole seguimiento y a veces se nos puede olvidar, pues va a ser necesario que tengas alguna libretita o algún mecanismo donde tú anotes los acuerdos y puedas repasar y establece un hábito de poder darle seguimiento a este tipo de personas. Ahora, si llegaron a un acuerdo de colaboración, también vas a monitorar que esos acuerdos de colaboración se sigan.
Y cada vez que esa persona cumpla con los acuerdos, agradécelo. Sí, dale una palmadita en el hombro, como qué chévere, qué bueno que estás aquí, qué bueno que me llamaste. Vamos a reforzar eso. Ahora, si estás viendo que hay una tendencia a irse al dark side otra vez, al lado oscuro, a fallar, entonces, y estás viendo que hay una tendencia, haz un alto nuevamente, time out, y volvemos a repasar esos acuerdos de colaboración a ver si es que se requiere hacer algún ajuste. Ahora, si la persona continúa fallando, pues, ¿saben qué? No vas a poder continuar interactuando con esa persona, porque es como el circuito aquel que le dije. Le estás enviando un estímulo y no hay ninguna respuesta, pues que no se puede hacer más nada. Es tiempo de moverte. No podemos continuar siendo niñeros. Si tú eres un águila, si tú eres un águila, tú no puedes continuar lidiando con gallinas o con los patos, que lo que hacen es hacer bulla, hacen ruido, pero no hacen nada. Hablan, picotean, lo que sea, pero no toman acción, no responden. Pues entonces, si eres un águila, remóntate por encima de esa gente y reúnete con otros águilas o con aquellos que están ávidos en convertirse en águila. Mi gente, esto es todo lo que tengo por hoy. Nos vemos la próxima semana.